Sí, muy buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a los comentarios de clase. En día de hoy vamos a hacer unos comentarios relacionados a los sistemas económicos, en especial hacer un recorrido histórico de cómo surgen, digamos, que los contextos en los cuales van a surgir estos sistemas económicos y teniendo en cuenta ese contexto histórico, pues empezar a conocerlos y a definirlos un poco. Las temáticas propuestas para estos comentarios de clase es inicialmente hablar de los sistemas económicos, una aproximación conceptual que se va a realizar. En un segundo momento, problemas que van a estudiar los sistemas económicos, o la manera en la cual deben surgir, ¿sí? O sea, los sistemas económicos van a surgir porque van a responder a ciertos problemas, van a responder ciertas preguntas, y por último, un recorrido histórico, ya digamos que aplicando tanto la conceptualización como los problemas vistos previamente. Entonces, esa historia, ese recorrido histórico, a partir de él, pues vamos a empezar a encasillar, a clasificar estos sistemas económicos. Pues bien, comenzando. Los sistemas económicos van a ser unas estructuras, ¿sí?, que se van a encargar básicamente de la producción, de la asignación de recursos, de distribución de bienes y servicios, de problemas económicos y de la escasez. Un sistema económico se va a definir como un conjunto de principios normativos, ¿sí?, institucionales y de personas que se relacionan y organizan entre sí para poner en marcha la producción, la distribución y el consumo. En otras palabras, los sistemas económicos van a responder a ciertos problemas, ¿sí? Entonces, un sistema económico va a ser todo el conjunto de principios que se van a reunir teniendo en cuenta los factores que vemos en pantalla. Las preguntas o los problemas de los sistemas económicos se van a centrar en los siguientes. Entonces, inicialmente, ¿qué bienes debe producir una sociedad y cuánto de cada uno de ellos? Entonces, ahí empezamos a ver o a entender, ya digamos que ciertas palabras como la ley de la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué tanto está pidiendo la sociedad? ¿Qué tanto están necesitando los consumidores? Y cuáles empresas, o digamos que el Estado, debe estar ahí pendiente de cómo satisfacer esa demanda, ¿no? Entonces tenemos ley de oferta y demanda. Otro de los problemas de los sistemas económicos está en cuanto al cómo producir. Entonces, para el cómo producir, vital la tecnología y la estructura que debe tener cada Estado para poder producir, para poder generar los productos que se van a consumir, ¿sí? ¿Para quién producir? ¿Sí? ¿Cuáles son esos últimos consumidores? ¿Qué factores políticos y qué factores sociales están inmersos, ¿sí?, en el problema de la producción? ¿Y cómo lograr una estabilidad económica? Pues la idea de estos sistemas económicos es ayudar a que los estados superen las crisis económicas, ¿sí? Entonces, digamos que los sistemas económicos que han surgido a lo largo de la historia van a empezar a responder estas preguntas. Acá se las nombro, pero ya en un momento empezamos a hablar un poco más de ley de oferta y demanda, de la tecnología o los problemas que va a generar en ciertas sociedades el hecho de no tener cierta tecnología y cierta estructura para poder producir, ¿sí?, la manera en la cual se van a empezar a establecer los consumidores, porque es que hay unos factores que no son solo económicos, ¿sí?, hay unos factores políticos y sociales que empiezan a intervenir en todo este cuento de los sistemas económicos. Finalmente, pues la idea es el desarrollo, ¿no?, superar las crisis económicas. Entonces, para poder entender estos pedacitos, digamos que en estos comentarios hablando de sistemas económicos, hablando de los problemas de estos sistemas económicos, pues vamos a ver una pequeña línea del tiempo. Entonces, así entendemos nosotros la historia, ¿no? Digamos que esta noción un poco segmentada, un poco por bloques, en la cual se estudia la historia universal, o en este caso la historia, lo que se considera como la historia, pues va a iniciar por allá en el 3500 antes de Cristo, con la Edad Antigua. Se van a generar unos procesos que van a cambiar la mentalidad de las personas, y esto nos va a llevar a una Edad Media. Después, en la Edad Media, finalizando por allá para el 1490, y después van a existir otra serie de factores que van a cambiar la mentalidad de las personas y se va a considerar una edad moderna, y así va a seguir surgiendo hasta que llegamos a una edad contemporánea, ¿no?, que sería en la que estamos en la actualidad. Pues para unos teóricos, para otros digamos que esto es un postmodernismo, o bueno, en fin, la categoría ahorita no importa, ¿sí? Pero digamos que para poder entender los sistemas económicos a través de la historia, pues necesitamos empezar como a hacer una taxonomía de la historia, a dividirla para poderla entender. Pues vamos a usar esta división. De pronto, haciendo un recorderis, ¿sí? Entonces, por allá, en la Edad Antigua, cerca de 3500, cuando
el ser humano va a inventar la escritura, pues van a surgir esas primeras civilizaciones. Hablamos de China, de Egipto, de Mesopotamia, de la India, de Grecia, de Roma, ¿sí? Y aquí vamos a hablar propiamente en la Edad Antigua de un sistema económico llamado esclavismo. Y en un momento lo vamos a describir. Para el año 476 después de Cristo va a caer el Imperio Romano de Occidente, la mentalidad empieza a cambiar en esa edad antigua y se empieza a generar algo llamado Edad Media, ¿sí? Con una nueva ideología, con un nuevo sistema económico, con una nueva configuración política. Y es aquí donde va a surgir otro sistema económico llamado el feudalismo, plena Edad Media. Para 1492, digamos que esta es la fecha en la que se entiende el saqueo de las riquezas de América. Entonces, cuando llegaron acá los españoles, llegaron ingleses, llegaron portugueses, llegaron los europeos y se van a robar las riquezas de América y se las van a llevar a Europa. Y esto va a empezar, digamos que no es solo la llegada del hombre europeo a América la que va a cambiar la mentalidad del hombre medieval a ser un hombre de la edad moderna, ¿sí? Hay otros factores como la invención de la imprenta, bueno, se me pasan otra serie de factores, pero digamos que se va a empezar a configurar esa edad moderna en la mentalidad de los seres humanos. Y el saqueo de esas riquezas va a empezar a consolidar un nuevo sistema económico conocido como mercantilismo ya para la edad moderna. 1760 inicia la primera revolución industrial. 1789 se da la revolución francesa. Estas dos revoluciones van a ser importantísimas porque van a empezar a reconfigurar esa idea, ¿sí? Esas ideas políticas, económicas, sociales, culturales que se tienen en la edad moderna y van a empezar a cambiar hacia el lado de la edad contemporánea, ¿sí? Digamos que para términos un poco prácticos de estos comentarios. Y esto va a configurar nuevos sistemas económicos y van a surgir otros poco como el liberalismo, el keynesiano, el sistema de capitalismo, el socialismo, el imperialismo, el neoliberalismo, ¿sí? Que los vamos a ver a continuación. Entonces, retomando un poquito, ¿el esclavismo qué es? Bueno, encontramos ahorita el siglo XXI, ¿no? Con el neoliberalismo. Entonces, el esclavismo básicamente es un sistema económico que está basado, ¿sí? Que digamos que las riquezas se basan en la mano de obra esclavo y el dominio territorial. Por eso las primeras civilizaciones, China, India, Mesopotamia, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, ¿sí? En Europa, la riqueza de estas civilizaciones va a estar basada en la mano de obra de los esclavos y digamos que en la cantidad de territorios que ellos pueden empezar a dominar, ¿sí? Por eso hablábamos de tantos imperios. Ya en el feudalismo, en la Edad Media, la riqueza va a estar basada no tanto en la mano de obra esclava, ¿sí? Acá va a estar basada en la obra de mano campesina y pues el campesino va a trabajar las tierras, entonces la posesión de tierras va a ser importantísimo para el feudalismo, ¿no? Esto ya digamos que va a cambiar o la llegada del hombre europeo a América va a ampliar ese espectro, ¿sí? De posesión de tierras, de riquezas, ¿sí? De dominio territorial, y entonces las riquezas de los estados van a estar basadas en la mano de obra para la explotación de recursos. Entonces, en este contexto de mercantilismo, podemos entender eh, ciertas características económicas que se van a presentar en esa conquista, ¿sí? Aunque en realidad fue, digamos que una explotación indígena aquí en América, y cómo se llevaban tantos metales preciosos para Europa. Entonces, por eso la riqueza va a estar basada en esa mano de obra de la explotación de recursos y en la acumulación de esos metales preciosos que se llevaban de América. Ya encontramos en la edad contemporánea otra serie de sistemas económicos, como el liberalismo, el keynesiano, bueno, los que vemos ahí en pantalla, que vamos a examinarlos en un momento. Pues hasta aquí normal, digamos que esto es lo básico, la historia tradicional, digamos que la parte cansona de los comentarios, ¿no? Pero hay una invitación hoy es pilas porque las ciencias sociales no las podemos seguir entendiendo de esta manera tan lineal, ¿no? Como también edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, ¿sí? Eh, las ciencias sociales, si acá le empezamos a meter geografía, si le empezamos a meter historia, si le empezamos a meter política, filosofía, pues el cuento se nos empieza a complicar un poquito y digamos que esa es la idea, complejizar un poquitico todo esto y no que esto se nos vuelva a la repetición de la repetidera, ¿no? Entonces, está repitiendo fechas, está repitiendo acontecimientos, está repitiendo esclavismo, es la riqueza basada en la mano de obra esclava, y el feudalismo y el mercantilismo, no. Acá les hago una invitación, es pensarnos la historia desde otro modelo, ¿sí? Y ese modelo va a ser conocido como el materialismo histórico, ¿sí? Y entonces el materialismo histórico nos va a decir, pila, ya podemos entender la historia de otra forma,
¿sí? Y entonces entendamos la historia como una lucha de clases sociales que se va a generar a lo largo de la historia, digamos que desde la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, la lucha de clases se va a desarrollar, ¿sí? Y esta lucha de clases va a ser una consecuencia de unas relaciones de dominación y opresión, o sea, están los que mandan y están los que obedecen, ¿sí? Otra manera de ver, digamos, que la historia teniendo en cuenta estos sistemas económicos. En la edad antigua existían reyes, emperadores, faraones, los dominantes, ¿no? Acá estamos hablando de los que generan la dominación. En la Edad Media, el poder estaba centrado en el rey, en los señores feudales y en la iglesia. Ya para la Edad Moderna, se va a centrar el poder político en la monarquía y en la Edad Contemporánea podemos observar que digamos que la relación de dominación se va a ejercer a partir de los patrones. Y pues si hay una gente que domina, pues hay unos dominados. En el caso de los dominados en la edad antigua, son los esclavos. En el caso de la Edad Media, encontramos los siervos o los campesinos, los monarcas, los reyes, ¿sí? La monarquía va a empezar a generar opresión a los súbditos y los patrones pues van a generar esa opresión hacia los obreros y el proletariado. La historia se va a desarrollar, diría Marx, que digamos que este man fue el que se inventó todo este cuento de materialismo histórico, y entonces Marx va a decir, vea, la historia se ha desarrollado gracias a esa lucha de clases sociales. Entonces, los esclavos que pretenden o están luchando para poder liberarse del poder de esos reyes, emperadores, faraones, ahí encontramos, digamos que una historia, ¿sí? Basada en esas películas de Semana Santa como la de Moisés, que este man lo que quiere liberar a su pueblo de la esclavitud en la cual está siendo sometida su pueblo por parte del faraón egipcio, ¿sí? Y entonces la historia va a transcurrir durante la Edad Antigua, se va a desarrollar y va a empezar a evolucionar con esa lucha de los esclavos tratando de liberarse de los dominadores, que hoy les vemos en pantalla en el primer circulito. Continúa la evolución, ¿no? Entonces continúa, digamos que la historia avanzando y se va a empezar a generar otra lucha de clases sociales y acá encontramos los siervos de los campesinos que pretenden también independizarse, ¿sí? Zafarse del yugo que tienen por parte del rey o de los señores feudales o de la iglesia. Esto va a continuar, entonces los súbditos también van a empezar a buscar esa liberación por parte de la monarquía, no, digamos que no en vano ya finalizando este cuento entre monarquía y súbditos por allá en la Edad Moderna, se va a generar la Revolución Francesa, que es un hito, ¿sí? Histórico, cuando los súbditos franceses se encuentran sometidos al poder de la corona francesa, no hay comida, no hay comercio, no se pueden conseguir los alimentos, y entonces el pueblo cansado, sencillo, ahí se toma la armería de la Bastilla, van y cogen las armas, van y se meten por allá al Palacio de Versalles, cogen al rey, lo sacan, le quitan la cabeza, se matan al rey, clavan la cabeza del rey en una estaca, ha muerto el rey, que viva el rey, ¿sí? Y empiezan esa lucha de clases, ahí digamos que va a tener esa enseñanza de decir, vea, el pueblo con hambre también puede protestar y puede cambiar un sistema de gobierno. Bueno, sí, que la Revolución Francesa va a terminar en una época del terror, que se van a generar una serie de muertos, bueno, eso es otro cuento, pero la Revolución Francesa, ¿sí? Va a ser un ejemplo de cómo esos súbditos sí van a poder desligarse de la opresión que genera la monarquía. Y en la edad contemporánea, en la que estamos en la actualidad, en los sistemas económicos, recuerden que ese es el tema de los comentarios del día de hoy, entonces encontramos a una clase proletaria, a unos obreros, a unos trabajadores que están en constante lucha contra los patrones porque están siendo explotados laboralmente, ¿sí? Y entonces la historia se puede entender desde el materialismo histórico, viéndola como esta evolución que vemos en los circulitos de aquí abajo, como para empezar a cambiar a complementar la visión de la historia como la vemos en la parte superior con la cintica de flechitas. ¿Listo? Entonces, aquí pasamos ya a una explicación breve de los sistemas económicos que acabamos de describir en esa línea del tiempo. Entonces, el mercantilismo, recordemos que es de la edad moderna, ¿sí? Y se va a fortalecer gracias a las riquezas que se están robando, que se robaron los europeos de América. Entonces, por eso se va a basar en la acumulación de metales preciosos, ¿sí? La riqueza nacional va a depender de la acumulación de los metales preciosos. Lo que buscan es mayores exportaciones, o sea, que los estados que están surgiendo en ese momento tengan mayores ventas y reduzcan las compras, o sea, menores importaciones, y todo el proceso económico en este sistema económico llamado mercantilismo, pues va a estar regulado por el Estado. Va a surgir después el liberalismo, ¿sí? Y entonces acá
básicamente se van a preocupar por aumentar la calidad de vida, ¿sí? Va a estar, liberalismo pues se basa en la libertad, y entonces la libertad de hacer, la libertad de comprar, la libertad de vender. Entonces lo que piden los economistas liberales para la edad moderna es que el Estado no regule, ¿sí? Que proteja la libertad, que proteja la seguridad y la justicia, pero entonces el Estado no debe estar regulando qué se está vendiendo, o sea, qué se está exportando y qué se está importando, ¿sí? El papel del Estado debería ser otro. Y ellos van a empezar, digamos que acá hay un pensador importantísimo que es Adam Smith. Este man va a escribir un libro llamado La riqueza de las naciones, y en este texto este man va a pretender explicar que la economía se mueve como por una mano invisible, ¿sí? Que en realidad esa mano invisible va a ser el egoísmo, y entonces el egoísmo va a generar que la economía siga su curso, ¿sí? Sin necesidad de que el Estado intervenga, ¿sí? Y ellos van a, digamos que uno de las ideas importantes que ellos van a defender es que exista la propiedad privada, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de sistemas como de la edad antigua, ¿sí? Donde había, digamos que una economía un poco más comunitaria, donde la tierra pertenecía a todos y todos le podemos meter mano y todos nos vamos a, a beneficiar del trabajo de la tierra. Ya para el liberalismo económico, pues no, la tierra pertenece a alguien, y ese alguien es el que gana, el que va a obtener todas las ganancias. Va a surgir la escuela socialista, esta pues va a promover cooperativas para mejorar la competitividad, va a suprimir la propiedad privada, digamos que acá la idea es que la tierra sea de todos, ¿sí? Sea del que la trabaje, que las ganancias sean para la comunidad y no solo para los dueños de la tierra. Pilas, porque es que el problema de Colombia, el problema que hemos enfrentado durante muchísimas décadas en Colombia, va a estar centrada precisamente en la propiedad de la tierra, ¿sí? Y la idea del socialismo es que cada uno aporta al Estado en este sistema económico de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Y el Estado debe reconocerle a cada ciudadano según su necesidad. O sea, el ciudadano aporta lo que puede, pero recibe lo que necesita por parte del Estado. Se van a generar unas guerras mundiales, ¿sí? La primera, la segunda guerra mundial, la crisis de la bolsa de Wall Street por allá en 1928, ¿sí? Después va a seguir la segunda guerra mundial. Eh, Europa va a quedar devastada, ¿sí? Ya para la década de los 40. Y entonces Johannes Keynes va a decir, vea, acá podemos montarnos en un sistema económico que supere los problemas que nos dio el liberalismo, porque es que el hecho de que exista la propiedad privada y el hecho de que el Estado, como que la economía vaya para un lado y el Estado vaya mirando para el otro y la economía atropella a la población, ¿sí? En especial a los más pobres, y que el Estado esté mirando para otro lado, pues eso no sirve. Ya se demostró que no sirve porque se generó una primera guerra mundial, tuvimos una crisis de valor, en la bolsa de valores, tuvimos una segunda guerra. Acá lo que se debe generar es que el Estado sea un Estado garante, ¿sí? Un Estado que ayude con el bienestar de la ciudadanía, ¿sí? Entonces el Estado debe mínimo brindar salud, educación, trabajo, ¿sí? Condiciones mínimas garantizadas por el Estado. Entonces acá ese cuentico, lo decían los liberales, de que el Estado no debe meterse acá carreta. Con el sistema keynesiano, el Estado debe generalizar el bienestar para los ciudadanos, ¿sí? Por ende, el Estado debe regular la economía, ¿sí? Y debe estar pendiente de qué se está importando, ¿sí? De qué estamos exportando, y evitar, en la medida de lo posible, la intervención privada o la intervención extranjera de capitales. O sea, que no vengan a invertir acá otros países, otras multinacionales. Acá lo que debemos hacer es que a partir del Estado, que esté generando, que esté controlando la economía, pues satisfacer las necesidades básicas de todos. Y acá, digamos que como respuesta a ese modelo keynesiano, más adelante, o bueno, aunque este viene desde el siglo XVIII, se empieza a configurar un sistema económico llamado capitalismo. Y acá dice, los medios de producción deben ser privados. O sea, olvídese que el Estado tiene que estar manipulando, que el Estado debe estar regulando nada. Los medios de producción deben ser privados. Esto lo vamos a ver, digamos que el sistema capitalista es uno de los temas fuertes para este segmento de sistemas económicos. Eso lo vamos a ver en los próximos comentarios de clase. La producción debe darse una producción en masa para que sea de beneficio. O sea, entre más produzcamos, pues va a haber mayor beneficio económico. La oferta y la demanda, o sea, quienes compran y quienes venden, el precio va a regular todo este sistema, ¿sí? Y todo, absolutamente todo, va a ser una mercancía, ¿sí?
La publicidad va a estimular la demanda, o sea, la publicidad va a hacer que nosotros compremos lo que estén produciendo en masa. Todo es mercancía. Cuando yo digo que todo es todo, o sea, las personas vamos a ser parte de esas mercancías. No en vano los profesores terminamos vendiéndonos pues para terminar dando clase. Entonces, el ser profesor también es ser una mercancía. El hecho de vender tintos, eso es ser una mercancía. El hecho de trabajar en una fábrica, el ser humano se convierte en una mercancía. ¿Sí? Y se va a considerar como un sistema económico imprescindible. O sea, de esto debe funcionar sí o sí y debe funcionar bajo las reglas que se enumeran ahí. Y en la actualidad, ese capitalismo va a mutar, ¿sí? Se va a convertir en una mezcla entre capitalismo y liberalismo y esto se va a volver mucho más complicado y digamos que más complejo y va a generar mayor desigualdad social, el neoliberalismo, y van a reencauchar todas las ideas del liberalismo, pero en la actualidad, ¿sí? Y va a haber una cuestión de la intervención del mercado por parte de las multinacionales, por parte de la empresa privada, que va a empezar a generar todo, todo digamos que las dinámicas económicas. Como les decía, el capitalismo, para poder entender el neoliberalismo, para poder entender el keynesiano, para poder entender la escuela socialista, pues hay que comprender primero el capitalismo, que va a ser uno de los temas que vienen en estos comentarios de clase. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, observaciones, quejas o reclamos, pues los pueden dejar ahí en los comentarios y estaré atento a resolverlos. Muchas gracias. Feliz día.